Entonces, en el Siman Tafresh Tzadik está escrito Kore Adam et Megillah ben Omed ben Yosef. אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. Entonces, está escrito que la Megilá puede ser leída tanto parado como sentado, siempre y cuando que una persona quiere salir de la obligación, ¿sí? Pero si la persona va a leerla en tzibur, va a leerla a una keilá, a una congregación, acá el tema es otra cosa. El tema es por Kabot Tzibur que no la lea sentado. No. Por Kabot Tzibur que no la lea sentado. Veasur la Hazán likro et Megillah H ombrim lo que era. Y está prohibido para el Baal Koré que lea la Megillah hasta que no le digan. ¿Qué significa hasta que no le digan? Vamos a ver lo que dice el Mishnah Berurah. El Mishnah Berurah, Asur la Hazán, Saif Katan Gimel, de Leotzi a Tzibur, Uinyan Kabod, Be'en Raúl Adam, Lachlok Kabod Leazmo, Leatzmo, Kolzman, Shelo Kivdu, Bekol Ze Beno Kabua Lekach, Abal Beshliach Tzibur Kabua, Shaminu Lekach En Tzarich Lamti. Sheminu lekach en tzarich lamti. Quiere decir lo siguiente. Sheminu lekach en tzarich lamti. Quiere decir lo siguiente. Que si una persona, ¿sí?, se pone a leer la Megilá, para una congregación, todo el tema es por Kabod Hatzibur, como estudiamos ayer con el respecto a la mujer. ¿Qué estudiamos ayer con respecto a la mujer? Que no es Kabod Hatzibur que una mujer lea para una congregación de hombres. No es Kabod Hatzibur, ¿sí? Entonces acá aparentemente entra el mismo punto, ¿sí? Que no es Kabod Hatzibur. Primero, por Kabod Hatzibur que no esté sentado, y además dice el Ramá que hasta que no le digan que lea, que no empiece. La Amá dice el Mishnah Berurah porque hay un tema de Kabod Hatzibur. Y entonces la persona no se puede dar ese honor propio a sí mismo, ¿sí? Y entonces por eso, hasta que no le digan lee, que no empiece. Hala. Afilu Shnaim, Beafilu Asara Yeholim Likrota Beyahad, Beyotzim Hem Ashomim Mehem. Dice el Shulchan Aruch en Saif Bet que afilu 2 personas y afilu 10 personas pueden leer la Beyahad. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la shela que tenemos? Dice el Mishnah Berurah, que aparentemente tendríamos que preguntar acá, Velo ambrinan de trekale lo mishtamae shapir, que de ambrinan leinian kriata Torah. Por ejemplo, con respecto a la lectura de la Torah, 2 personas no pueden leer la misma kriá, ¿sí? 2 personas la misma kriá no la pueden leer en kriata Torah. ¿Por qué? Porque decimos que trekale lo mishtamae, 2 voces no escuchamos. Es imposible escuchar 2 voces, ¿no? Y acá vemos que afilu 2 y afilu 10 personas que leen juntas la pueden leer. 10 personas que leen la Megilá juntas la pueden leer. ¿Cómo es posible? Peyarduch te de criazo, Javivá beyoter mi pneanes. Hay que decir, dice el Mishnah Berurah, que con respecto a la Megilá, por cuanto que la lectura de la Megilá es algo tan querido por la gente, entonces afilu que 10 personas estén leyendo juntos, por cuanto que la persona le gusta toda la historia de la Megilá y cómo sigue y qué pasó ahora y qué pasó después, entonces se puede escuchar afilu de 10 personas que la están leyendo juntas, por supuesto que sepan leerla juntas, ¿sí?
porque si cada uno lee una parte diferente, ahí seguro que la persona se marea y no escucha. Estamos hablando que potencialmente hay una posibilidad que a filu 10 personas lean la Megilá Kulam Beyajad. Hay una forma, ¿sí? Que si las 10 personas leen juntas, no hay ningún problema, ¿sí? La practican y la leen todos juntos, ¿viste? Como un coro, no habría ningún problema. En Kriyat Torah no decimos eso. En Kriyat Torah, filu que 2 personas la leen juntas, decimos que no se escucha. En Megilá, mutar. ¿Por qué? Por cuanto que es tan querida la historia de la Megilá, y qué pasó ahora, y qué pasó con el rey, y qué pasó con la reina, y qué pasó con esto, y qué pasó con lo otro. Entonces, todo el lineal de la Megilá es prestar atención y seguir todo lo que va ocurriendo, una cosa detrás de otra. Por eso decimos que sí sale de la obligación. La persona va a prestar atención en escuchar bien lo que están hablando. Bekevan sheken payutu, bein margish beatzmo, shemebalbelim leakolot, ושאי אפשר לא לשמוע כל התיבות, ודאי לא יצא. Pero si la persona siente que es imposible, que aunque los que la están leyendo, como dijimos recién, como un coro, pero es muy difícil para él seguirlo, entonces seguro que no escuche la Megilá en ese lugar donde hay 10 personas que la están leyendo juntos. Todo lo que estamos hablando, como dijimos recién, que técnicamente hay una posibilidad que si entras en un templo, ¿sí? Y ves a 2 personas, 3 personas que están leyendo la Megilá juntos, se puede escuchar y salimos de la obligación. Eso es lo que nos viene a enseñar el Shulchan Aruch. Muy bien, seguimos adelante. Ahora vamos a ver Saif Gimel, ¿sí? Vamos a ver rápido todo lo que podamos abarcar en estos días, todas las halajot de la Megilá. Gimel, Tzarich likrota kula, umitoch aktav, ve'im karav al pe, lo yatza, ve'tzarich sheteh ktuba kula lefanav lechatchila, אבל בדיעבד, אם השמיט הסופר באמצע תיבות, אפילו עד חצייה בקראם הקורא על פה, יצא. Ahora, tercera alhaja, Saif Gimel, tiene que leer el Baal Coré toda la Megilá, Kamuban, toda la Megilá, como vamos a ver también más adelante, y principalmente tiene que leerla Mitoch Aktav. ¿Qué significa Mitoch Aktav? Tiene que leer lo que está leyendo Mamash. ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente. Hay mucha gente que lee, que por cuanto que la Megilá se la saben de memoria, ¿sí? Hay veces que si ustedes prestan atención, van a ver el Baal Coré que la está leyendo, y hay veces que la sigue leyendo y la cara de él, los ojos de él están en cualquier otro lado. Dice acá el Shulchan Aruch que no, que tiene que ser Mitoch Aktav, palabra por palabra, de adentro la tiene que leer. Porque si no, se va a considerar que la está leyendo de memoria, y de memoria no sale de la obligación, ¿sí? De todas formas, no es así que Behemet no sale de la obligación, sino que cuando lee la mayoría de la Megilá de memoria. Pero si lee algunas palabras, ¿sí? Afilu leyendo el Sefer Torah, hay muchas veces que el Hazán está leyendo y en la mitad hay una palabra que no tiene nada que ver en la lectura. ¿Y de dónde sacó esa palabra? En realidad es la prueba de que estaba leyendo de memoria, ¿sí? Estaba leyendo de memoria
Y Pito dice una palabra que no está escrita. ¿De dónde salió? Que estaba leyendo de memoria. Un montón de veces ocurre. Si prestas atención, ocurre muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la tienen que estudiar tanto, la tienen que saber casi de memoria. Entonces, que hay veces que se pierde la vista de la lectura, y entonces lo que siguen leyendo lo leen de memoria, y está bien porque enseguida encuentran dónde seguir, ¿sí? Pero que esto no lo ocurra en la mayoría de la lectura de la Megilá, ¿sí? ¿Qué pasa si leyó la mitad de la Megilá y la otra mitad no está? No está, ahora lo vamos a ver. Eso es lo que estaba escrito en el Emshech. En la continuación dice lo siguiente. Primero el Shulchan Aruch trae lo siguiente. Trae Betzarich shetek tuba kula lefanaf lejatjila. Tiene que estar la Megilá escrita por completo delante suyo. Aval, bediavad y mishmita sofer beemtza tevot afilu ad chetzia bekaraam akore al pe yatza. De todas formas, bediavad, si el sofer, el que escribió la Megilá, no escribió beemtza tevot afilu ad chetzia bekaraam akore al pe yatza. Si no escribió hasta la mitad de la Megilá, ¿sí? Hasta la mitad de la Megilá no escribió, aparentemente, vemos de acá que sí sale de la obligación. ¿Qué significa que Ishmita Sofer Baemtza Tevot? ¿Qué es Baemtza? Tevot Afilu Adjetzia. Fíjate, dice el Mishnah Berura, Afilu Adjetzia, Bejetzia, Yesh Leayen, Bejetzia, ¿qué va a pasar si justo la mitad? Del Shulchan Aruch se ve que si la mitad está escrita, o sea, afilu una letra más que la mitad de la cantidad de letras que hay, de la cantidad de palabras que hay. ¿Cuántas palabras hay en la Megilá? No sé cuántas hay. 10.000 palabras, no sé cuántas hay. ¿Sí? Más de 10.000 palabras. Vamos a decir 1.000, 10.000, no sé cuántas. Y si va a haber la mitad escrita y la mitad no escrita, es el Safek del Mishnah Berura. Pero si hay una palabra más que están escritas, entonces, yatza. Del Shulchan Aruch se ve que no hay diferencia qué palabras faltan. ¿Qué significa qué palabras faltan? Si falta el principio, algunas palabras en la mitad, al final, aparentemente no hay diferencia. Yo tengo que ver que haya el rov de la Megilá, la mayoría de la Megilá escrita. Fíjate el Ramá, dice el Ramá, Aval y Mishmit Gila o Sofá. Ahora el Ramá empieza a diferenciar. Todo depende, es verdad. Yo estoy como dice el Shulchan Aruch, que tiene que estar escrita la mayoría de las palabras de la Megilá escritas. Pero si falta, por ejemplo, el principio de la Megilá, o sofá, o el final de la Megilá, afilu miuta lo yatza, biafilu baemtza, davka de lo ishmit inyan shalem. Vemos que el Ramá empieza a lejalek. Si falta parte de la Megilá, el comienzo, o parte del final de la Megilá, afilu que sea algunas palabras solamente, y afilu que falte en la mitad, afilu que falte en la mitad, algunos renglones, pero esos renglones es un tema completo, afilu que sea el miud de la Megilá, la minoría en cantidad de palabras, no sale de la obligación. Del Shulchan Aruch se ve que con la mayoría de las palabras esa Megilá es Keshera. Por supuesto, no estamos hablando que el resto de la Megilá, que no está escrito, no la lee, sino que la lee de memoria, ¿sí? No estamos hablando que no la lee de memoria. La que estamos hablando que la Megilá también tiene que estar Keshera,
para que el Baal Coré la pueda leer de memoria. Dice el Ramá, depende. Si falta el comienzo, afilo varias palabras. O falta el final, afilo algunas palabras. O en la mitad, un tema entero y afilo que sean solamente algunos renglones, tampoco sale de la obligación. No, o sea que nos viene a enseñar que esa Megilá no es Kesherá. Termina diciendo el Shulchan Aruch, Aval, Veyoter mijetziá, afilu en ktubot el Hashem metushtashot, ve'en rishuman nikar pesula. ¿Qué va a pasar si en verdad la Megilá estaba toda escrita, pero ahora se fue gastando con el tiempo? La letra se fue gastando con el tiempo y lo que quedó ahora es que la mayoría de la Megilá está metushteshet. ¿Qué es metushteshet? Borroneada. La mayoría de la Megilá está borroneada y afilo que se ven que habían letras, pero no se ve que la escritura está bien escrita, entonces tampoco sirve como Megilá Kesherá, ¿sí? Pero por supuesto esto no tiene mucho que ver con nosotros, sino que tiene más que ver con el Baal Coré, con, digamos, qué tipo de Baal Coré va a estar leyendo, de qué Megilá va a estar leyendo. Muy bien, ahora sí, algo que tiene mucho que ver con nosotros, y es lo siguiente. La mayoría de nosotros, Ani Josef, que lo seguimos, ¿cómo seguimos la Megilá? ¿Ustedes cómo la siguen la Megilá? Por lo general, ¿pero cómo? ¿Con qué? ¿Con una Megilá Kesherá? No, con un Humash. Con un Humash. El Humash, por supuesto, se considera Megilá Pesulá, ¿sí? Es una Megilá Kesherá. Para que sea Megilá Kesherá tiene que estar escrita en clav. Hay alajot, ¿sí? Yo no vi que es bueno tener una de seguir la Megilá con una Megilá Kesherá, ¿no? Beseder, el que la puede tener, Matov o Manaim, mejor. Ahora, creo que la mayoría la lee de un Humash normal, ¿sí? Entonces, eso se considera que no es una Megilá Kesherá. Siendo así, dice el Shulchan Aruch, para nosotros, Mi shetofetz beyado, Megilá she'ena Kesherá, lo יקרא עם השליח ציבור, אלא שומע בשוטק. ¿Sí? El que tiene en su mano un Humash, quiere decir una Megilá que no es Kesherá, entonces que no lea con el Sheliach Tzibur. Hay mucha gente que se confunde y entonces escucha al Baal Coré y va leyendo con él en voz baja. Que sepa que no salió de Jehová. No salió de Jehová porque él mismo va leyendo con el Baal Coré, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que tiene que hacer para una persona que tiene una Megilá lo Kesherá? Shomea Beshotek. Escucha en silencio. No va leyendo con el Baal Coré, sino que la Megilá que lo va a sacar de la obligación es la que el Baal Coré lee, no la que él está leyendo. Y entonces, si él está leyendo con el Baal Coré, él se piensa que la Megilá que él está leyendo es la que lo saca de la obligación, y no es así. Esa Megilá no lo va a sacar de la obligación porque él está leyendo de una Megilá, no que llega. ¿Está bien? Hay mucha gente, por eso yo hay veces que veo alrededor que va siguiendo al Baal Coré en voz baja y está leyendo de un Humash. ¿No sirvió? No sale de Jehová. Entonces, ¿cómo se hace para salir de Jehová? Nada más escucharlo. O sea, si yo... Shomea Beshotek. ¿Seguro? O sea, no. Si está leyendo y yo me paro así, no. Estoy cumpliendo. Sí, así. Eso seguro. Pero ¿por qué entonces, si es así como tú dices, entonces ¿por qué todos leemos de una... ¿por qué lo seguimos con la Megilá? ¿Sí? Con una Megilá afilu que no está Kesherá. Porque hay veces que estamos leyendo, que estamos escuchando, ¿sí? Y puede ser que nos distrajimos, puede ser que perdimos la concentración. Y hay veces que cuando perdemos la concentración,
no sabemos ahora Bidiuk dónde va, y perdimos algunas palabras que el Baal Coré siguió leyendo. En ese caso, cuando perdimos la concentración y no estamos seguros que escuchamos al Baal Coré porque nuestra mente se fue para cualquier lado, entonces en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que completar varias palabras que pensamos que no lo escuchamos hasta alcanzar al Baal Coré. Eso sí lo podemos hacer de una Megilá lo que será. ¿Por qué sí lo podemos hacer? Porque es como si estaríamos leyendo Baal Pé. No es peor de que si estaríamos leyendo, que si estaríamos diciendo la Megilá de memoria. ¿Y qué dijimos recién? Que el que lee la Megilá de memoria la puede leer hasta menos de la mitad. Entonces, cuando nosotros pensamos que se nos perdieron algunas palabras en la mitad, ¿para qué tenemos una Megilá Pesulá delante nuestro? Porque si entendemos que no escuchamos varias palabras, seguro que la tenemos que completar hasta alcanzar al Baal Coré donde estaba y seguir escuchándolo. Ahora se entendió por qué tenemos la Megilá y por qué es muy importante seguirla de adentro. Pero no leerla, solamente seguirla. No leerla, solamente seguirla por si las dudas nos perdimos la concentración y entonces ahora tenemos que completar algunas palabras que entendemos que no la escuchamos del Baal Coré. Pero entonces toca todo el tiempo estar entendiendo lo que dice el Baal Coré, pero los que no saben hebreo, Rafael. Oh, un minuto más, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es mejor. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es el... Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es mejor? Si es mejor escucharla. Ine, es el Saif. Lo que tú estás preguntando es el Saif Het. El Saif Het. ¿Sí? Un minutito, ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar de saltear para ver alajot más que más necesitamos. ¿Qué? ¿Y si la persona no sabe hebreo y lo sigue en fonética? Lo mismo. Está bien. Está bien, sí, no hay ningún problema. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Kara'a sirugim dainu shepasak ba besha'a ואחר כך חזר למקום שפסק אפילו שעה כדי לגמור את כולה יצא. ¿Qué va a pasar? Él empezó a leer en la mitad de la Megilá. Estamos hablando de vuelta del Baal Coré. Sí, estamos hablando de vuelta del Baal Coré. Él empezó a leer y en la mitad de la Megilá frenó y se quedó pensando ahora. Normalmente esto no ocurre cuando se trata de un tzibur, pero cuando una persona va a leer a una casa, a alguien, etc., puede ocurrir, ¿sí? Como por ejemplo el caso que trae el Ramá, por ejemplo. Beafilu sach benetaim miu goarim bemish sach benetaim que delecamá bejule bejule. ¿Qué? Y afilu que habló en la mitad. ¿Qué pasó? Vamos a decir, un hombre o una mujer no pudieron llegar al Bet Knesset a escuchar la Megilá y pidieron de una persona, de un Baal Coré, que se la vaya a leer. Muy bien, el Baal Coré llega con la Megilá, la empieza a leer, en la mitad de la Megilá recibe un llamado. ¿Sí? Importante. Importante. Él empieza a hablar y está media hora hablando en el teléfono, en la mitad de la Megilá. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová? ¿Cuándo? Vamos a aclarar. Cuando terminó de hablar, cortó, él sigue leyendo la Megilá en el lugar donde interrumpió, por supuesto, ¿sí? En donde frenó, puso el dedo, habló media hora por teléfono y después de terminar de hablar por teléfono, sigue la Megilá en el punto donde dejó. ¿Sale de Jehová o no? Dice el Shulchan Aruch, también el Ramá, Yatzá, salió de Jehová.
Lama. Porque Sof Kol Sof, él leyó toda la Megilá. Ah, ¿no era la mitad? ¿Ah? ¿No era la mitad de la No, que leí? estaba a la mitad. En la mitad del freno, leyó toda la Megilá. Pero ¿cómo leyó? Leyó, vamos a decir, trajo un ejemplo, ¿sí? Leyó la mitad, en la mitad interrumpió hablando con alguien por Colgó y teléfono, ¿sí? Y después de que cortó, siguió con la otra mitad y terminó la Megilá. Salió de Jehová, ¿por qué? Porque Sahakol, él leyó toda la Megilá. ¿Está bien? Leyó toda la Megilá. Si es así, ¿cuál es el Hidush del Shulchan Aruch y del Ramá? El Hidush es que hay veces que vamos a ver que no sale de Jehová porque todo depende qué es lo que lo interrumpió. ¿Qué fue el motivo que lo interrumpió? Hay dos tipos de onasim. Hay dos tipos Onas. de ones. Ones significa de Fuerza ones. mayor. ¿Qué? De fuerza mayor, lo vamos a llamar de esa forma. Hay dos tipos. Una que depende de mí, otra que no depende de mí. Eso lo vamos a ver en el Mishnah Berurá, pero lo vamos a decir por arriba. Así podemos abarcar un poquito más. Hay interrupciones que dependen de mí. ¿Qué significa? Alguien me llamó por teléfono. ¿De quién depende esa interrupción? De mí. Estoy en la mitad. ¿Puedo cortar o no puedo cortar? Puedo cortar. Entonces, en esa interrupción, ¿qué decimos? Que por cuanto que esa interrupción depende de mí, entonces, afilo que la mitad interrumpí más del tiempo de lo que me tardaría en leer toda la Megilá y después, por supuesto, la completo. Yatsu Yede Jehová. Se sale de la obligación. Pero si esa interrupción fue por algo que no depende de mí, por ejemplo, el Mishnah Berurá trae varios ejemplos. Un ejemplo que justo en la mitad le agarró ganas de ir al baño. No depende de él. Depende que tiene que ir al baño. O otro ejemplo que trae el Mishnah Berurá es que en la mitad de la lectura entró un ladrón. ¿Sí? Entró un ladrón y les dice a todos belleque, todos en silencio. ¿Depende de él? No depende de él, depende de otra persona. Ahí sí tiene. En ese caso trae, por cuanto que no depende de él, trae el Mishnah Berurá que si interrumpe un tiempo tal que en ese tiempo tardaría de leer toda la Megilá, eso depende del Baal Coré, ¿sí? En cuánto tiempo lee la Megilá. Hay gente que la lee media hora, 40 minutos, 50 minutos, depende de la rapidez del Baal Coré. Si estaría el hombre con el arma, todos belleque, todos en silencio, media hora y nadie puede, entonces en ese caso, afilo que la terminaría, no sale de Jehová y tiene que empezar del principio. ¿Sí? Todo eso depende de qué tipo de ones se trata. Pero de todas formas aprendemos de acá que si se trata de un ones que depende de él, sí sale de Jehová. Mañana vamos a ver el tema de lo que preguntaste, si está escrito, si no entiende una persona en hebreo.